Amigos televidentes, estamos de vuelta a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con José Abreu, experto en tema tributario, consultor impositivo, José Abreu. José, el año 2026 nos llega con una serie de cambios en lo que es la administración de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta. Hay el reto de la instalación definitiva del proceso de facturación electrónica, pero sobre todo todavía existe el fantasma de una posible reforma fiscal. ¿Cuál entiendes tú serían los retos que tiene la administración tributaria con un nuevo administrador al frente? Bien, primero saludar la designación de nuestro colega y amigo don Pedro Urrutia en la Dirección General de Impuestos Internos. El sector de los consultores lo valora, y el sector del empresariado fundamentalmente lo valora porque es una persona que viene de la consultoría especializada en materia tributaria, viene como del otro lado, del otro side. Y muchos entendemos que, como conoce los retos que hemos enfrentado en este trabajo de la consultoría, en los acercamientos con la administración tributaria y en el desarrollo de lograr que los contribuyentes de alguna manera cumplan con sus obligaciones de manera justa, celera, de manera integral, ¿verdad? Pero a veces se enfrentan retos que, aunque tú a veces quieres cumplir, yo he tenido casos donde inclusive el contribuyente esperando pago, pero espera, o sea, quiere hacer un pago, pero quiere un trato justo, un análisis justo, y a veces se queda... O alguna facilidad, aunque de manera interna siempre se han manejado, yo sé, facilidades de descuento. Correcto. Que no siempre el contribuyente lo maneja, y la DGI ha mantenido, diríamos, eso con un hermetismo, con un secreto que no veo ningún sentido, porque al final le favorece en términos de recaudación. Claro, claro. Tener una visión más, de alguna manera, económica del ejercicio de la recaudación, pero no tanto en el tema de facilidad, porque a veces el contribuyente quiere cumplir con lo que le dispone la ley, pero a veces te están sobreestimando cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, muchos consultores recientemente se han estado quejando de determinaciones por transferencia inmobiliaria sin reconocerle costos. O sea, yo vendí inmueble por 100 millones de pesos y pretenden que yo pague el impuesto sobre los 100 millones de pesos, como que me cayó del cielo el inmueble. Cuando esos técnicos de la DGI tienen los datos ahí, porque se supone que en el portal de ese contribuyente ese inmueble está registrado y tiene el costo histórico ahí, y ellos tienen la forma de calcular el ajuste por inflación. Yo tengo un caso muy particular donde los inmuebles que se vendieron fueron sometidos a un proceso de revalorización de la ley. Y se en pagó, la 4620. Y se le pagó el porcentaje de la tasa de revalorización, se le aportó toda la documentación y fue autorizado y reconocido. Y se capitalizó y todo se cumplió. Teniendo toda esa información, fallaron de que no tenía costo, que todo el ingreso era parte de la base del impuesto, el ingreso bruto. Perfecto. Vamos a suponer que se cometió un error en la administración local. Se somete a un recurso de reconsideración, se aportan esos documentos, que son los mismos autorizaciones de pago que emitió firmado por ellos mismos. Por ellos mismos, los comprobantes de pago que sustentan el costo fiscal, y aún así volvieron y fallaron en contra. Y tú dices, pero es que no tiene como lógica. Entonces, ese tipo de cosas son de lo que uno espera. Mira, estamos hablando de aspectos elementales que deben ser, que no deben generar trabas. Exacto. Entonces, ese tipo de acciones, nosotros esperamos que una persona, como es el señor Pedro Urrutia, que conoce, que ha sufrido este tipo de acciones. Exactamente, sobre todo eso, que ha sido víctima de situaciones como esa. Y de muchos temas, por ejemplo, falta de unificación de criterios entre administraciones tributarias, entre otros temas, que representan retos importantes. Por mencionarles un montón de situaciones, pero los aspectos, por ejemplo, las famosas inconsistencias por los cruces de información que generan los reportes de 606 y los cobros con tarjeta de crédito. Todo el mundo sabe, incluyendo la administración, que si usted paga con una tarjeta y pide un comprobante fiscal, tanto Carnet como la persona que reporta el comprobante reportan el mismo ingreso. La DGI lo sigue viendo como dos ingresos distintos. Y aparte contra toda lógica, te determina un ingreso no declarado,
luego de tú haberle demostrado que es el mismo ingreso, aportando la factura. Entonces, ese tipo de cosas deben ser subsanadas para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones de manera justa, no de manera abusiva. Y así muchísimas trabas y trámites que a veces toman demasiado tiempo y obviamente limitan. Nosotros en los índices de Doing Business terminamos en puestos muy bajos y la mayor componente se explica por el tema tributario. La burocracia en ese aspecto. Que es muy complejo. Y también tenemos poco acceso a sistemas simplificados para pymes fundamentalmente y cumplir aquí con todas las normas que establecen retenciones, cumplimiento mediante formularios especializados, muy técnicos. Una gran empresa tal vez lo hace, desarrolla sistemas, pero los pequeños, cumplir con todo eso de manera rigurosa. Medianos y pequeños es sumamente difícil. Y eso, lógicamente, se evidencia en el alto porcentaje de informalidad correctamente que reflejan los indicadores. Y esta nueva administración, dentro de su objetivo, promete aumentar la tecnificación de sus técnicos para evitar este tipo de situaciones y, sobre todo, lograr un mayor acercamiento a la ciudadanía para que se sienta segura registrándose. Mucha gente tiene miedo de registrarse en la administración tributaria porque entran en una dinámica y esa tendencia de cazar en el zoológico que tiene nuestra administración tributaria, de que tú entras en una dinámica que luego tú miras al que se quedó fuera en la informalidad y dices, pero si yo sé no me hubiese registrado, porque ahora me vienen con los anticipos, después con la mora, si incumplo con un pago, después que una fiscalización por el tema de ingresos, supuestos ingresos duplicados, y te entra en una dinámica que tú dices, no, pero mejor me quedo fuera. Entonces, hay espíritus. Hay un programa, de hecho, muy bonito que se trabajó con el BID, que normalmente ahora mismo se está aplicando para grandes contribuyentes, que es el cumplimiento tributario colaborativo o cooperativo, se conoce en otros países. Y es una modalidad tipo mesa redonda donde el contribuyente y la administración cumplen de manera efectiva con sus obligaciones tributarias de manera coordinada, se consulta con la administración tributaria cualquier tipo de transacción de una manera celera, no mediante una consulta técnica que duran casi un año para responderte o 6 meses, y luego ya la transacción se te fue el timing de hacerla porque no te respondieron a tiempo, o cuando te responden otra cosa distinta a lo que tú respondiste. Sino ese espíritu del cumplimiento colaborativo, yo creo que se debe llevar a toda la administración tributaria y que la persona tenga cierta seguridad, cierto asesoramiento real cuando se acerca a la administración tributaria y de alguna manera se sienta confiado de que no se le va a armar una situación compleja. Bueno, que fue un término que utilizó el nuevo director de Impuestos Internos en su juramentación, que decía que los empleados deben de una forma asesorar al contribuyente. Y el asesoramiento es simplemente indicarle de qué manera le es más simplificado su responsabilidad tributaria. Si tú lo ves que se está registrando por un régimen ordinario y cumple con el régimen simplificado y le es más beneficioso, proponérselo inmediatamente. ¿Por qué usted no evalúa esta situación? Es correcto. Ah, perfecto. Pero, yo no sabía, no tenía conocimiento. No, pues vamos a manejarlo si usted prefiere por ahí. Entiendo que dentro de los retos que tiene la administración tributaria está la simplificación de muchísimos procesos y documentaciones que todavía hay que llevar a la DGI cuando estamos en un mundo totalmente digitalizado. Por ejemplo, debemos reconocer el avance que ha tenido el Poder Judicial en cuanto a la utilización de la tecnología. Correcto. En el tema de los tribunales. El proceso de digitalización que ha hecho el Poder Judicial, principalmente de Santo Domingo, porque ahora hay que irse trasladando a las diferentes ciudades, realmente es sorprendente y admirable. Creo que es un mérito que hay que reconocerle al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ha estado vigilante con ese tema. Creo que en materia tributaria nosotros hemos avanzado. No podemos decir que somos de las administraciones que tiene menos procesos tecnológicos, pero sí todavía hay mucha documentación que se debe eficientizar y se debe digitalizar. Y muchos procesos. Por ejemplo, en el marco de la facturación electrónica hay que sacar una firma digital. Es correcto. Sin embargo, yo tengo contribuyentes que son emisores electrónicos, sus responsables tienen firmas digitales, pero si están fuera del país, yo necesito depositar una comunicación, tengo que mandarle por FedEx la comunicación para que me la firmen
Y te la envíen. me la envíen de nuevo por FedEx, teniendo ellos una firma digital y existiendo una ley de comercio electrónico del año 2000 corto, no recuerdo ahora, que le da una base legal para aceptar este tipo de firmas, que los bancos la usan en sectores que manejan recursos, dinero. No, pero el mismo gobierno utiliza el tema de la firma electrónica. Yo recuerdo la usa para la facturación electrónica y la usará. Recuerdo que tuve que sacar en días pasados, yo sé, una certificación de vida y costumbre en Interior y Policía, y me sorprendió porque cuando me entregan la certificación yo la veo y no veo la firma de la ministra. Digo yo, pero mire, esto no está firmado. Y me dicen, no, es que tiene firma electrónica, y cuando veo bajo es que realmente tenía la firma electrónica. Entonces, si instituciones como Interior y Policía, que no tiene una, diríamos, trascendencia, una importancia como la administración tributaria, como que todavía se está exigiendo ese tipo de cosas para tú hacer un trámite sencillo. Y a veces le dan mayor prioridad a que no tiene un sello. Todo el que se maneja en esto sabe que hacer un sello cuesta 1,000 y pico de pesos y no piden ningún tipo de control. Es correcto. O sea, eso no es un mecanismo de seguridad. Es más seguridad tener una firma digital y aceptarla, que te la acepten y que tú no tengas que parar transacciones, porque a veces tú tienes, principalmente en este mundo de la economía digital y de servicios, tú tienes accionistas que están en diferentes localidades. Y si tú necesitas, ahora con el tema de la responsabilidad solidaria, que todo el mundo te firme un acto. Pero no, se ha llegado al extremo, Joseph, porque tú me podrías decir que si hay una deuda firme que compromete realmente la empresa en términos de finanzas, se pudiera, diríamos, aceptar que todos los socios estén en conocimiento de la situación y que de alguna forma u otra tú obtengas algún tipo de comprobación a través de la firma. Pero cosas tan sencillas como tú retirar un documento de una notificación en la DGI, donde DGI te requiere que todos los socios de esa compañía tengan que firmar esa notificación, es algo como que resulta contraproducente y absurdo. Entonces, cuando tú tienes inversionistas extranjeros o personas que se quieren formalizar, quieren emprender un negocio y se encuentran con todas estas trabas que requieren obviamente de una consultoría especializada para poder cumplir con todo, lo cual tiene un costo adicional para ellos. Entonces, eso limita el acceso a la formalidad de muchísimos emprendedores y nos limita, como le mencionaba ahorita, los indicadores de Doing Business que nosotros terminamos en puestos bajos y cuyo mayor debido a esa burocracia. Cuyo mayor componente es esa burocracia, principalmente en el cumplimiento fiscal, que es complejo en República Dominicana. Y esos son de los retos que nosotros, conjuntamente con la nueva dirección de la Dirección General de Impuestos Internos, con la nueva directiva, debemos sentarnos y trabajar de cómo hacer más fácil la vida de las empresas, principalmente las pymes, del trabajo, del acercamiento que se tiene que tener con la administración tributaria. Hay una herramienta muy positiva que quedó implementada en la gestión anterior, que es el scoring tributario, que pueden servir para mucho, porque tiene información que permite a las personas saber cómo lograr un cumplimiento óptimo. Y eso, de alguna manera, si se acompaña con acciones que sean tendentes a lograr, por ejemplo, registros de RNC más rápido, si tú quieres hacer un cambio societario que se conozca un domicilio, rápido. Cambio de domicilio que es tan traumático en la DGI. Entonces, ese tipo de cosas no deben ser temas de elementos, deben ser temas que tú los manejes por la misma oficina virtual, de manera simple y sencilla, con respuestas rápidas, validación con diferentes cruces de información. El mismo tema de tener que entregar la misma documentación, todavía con los cierres de disoluciones de sociedades son traumáticos. Son muy traumáticos. Nosotros tenemos cierres que tenemos más de un año que se sometieron. Porque tú tienes que hacer, José, todas las declaraciones existentes de que tú constituiste esa compañía hasta que la vas a cerrar, cosas que inclusive rayan lo absurdo porque la ley establece un tema de prescripción. Que no lo cumplen, inclusive en los procedimientos de fiscalización y determinación. Pero ¿cómo tú le vas a exigir, por ejemplo, a un pequeño empresario
que tiene una compañía que la constituyó en el 2010 y que por HOR no operó los primeros 2 años, que cuando tú vayas a cerrar tienes que hacerte esas declaraciones de todos esos formularios del 2010, 11 y 12, cuando estamos en el 2026. Entonces, algo que... Tú tienes un expediente que lo entrega a una administración local, luego que logras que te emitan una declaración final, que te la acepten, entonces tienes que recoger ese expediente y tú mismo depositarlo a la DGI, pero en la sede central, al área de registro de sociedades, para que ellos trabajen en la cancelación del RNC. Cuando eso debe hacerse de manera interna. Oye, ya yo te lo entregué, revisa todo lo que tengas que revisar y tramítalo por oficio y ya emite eso directamente. No me ponga al contribuyente otra vez a hacer un reproceso. Y allá entonces te hacen otra revisión y resulta que salen obligaciones que tú nunca conocías y ni conocía tampoco el de la administración, el de la administración local que te revisó. Y vuelve otra vez y se reabre el expediente. O sea, son cosas absurdas que debemos manejar y son de los retos que tiene esta administración. Y yo entiendo que a eso él se refiere, el nuevo director, cuando habla de tecnificar en nuevos procedimientos y en manejo a los diferentes actores y sobre todo la unificación de criterios. Que tú no vayas a una administración local en San Carlos o en Santiago o en Moca y te traten de manera distinta, a procedimientos similares, contribuyentes similares, y te pidan requisitos distintos, porque aquí se maneja así. Eso no es una respuesta. Y esas son de las respuestas más comunes. Esos son de los principales retos que tiene nuestro amigo, el colega Pedro Urrutia. Entiendo también, yo sé que el tema del régimen simplificado de tributación creo que debe de dársele otro giro. Tú comentabas hace un ratito que no hay, diríamos, el conocimiento adecuado ni el procesamiento de este tipo de sistemas simplificados para que el contribuyente se sienta cómodo en cuanto a el cumplimiento de su obligación tributaria. Previo al RCT teníamos el PCT, Procedimiento Simplificado de Tributación, y cuando se llegó el término de este procedimiento, ni siquiera un 10% de los contribuyentes que deberían estar estaban. Y este nuevo régimen simplificado, entiendo yo que posiblemente apenas el 20% de los que deberían estar están dentro del régimen. Me comentaba alguien de la DGI que entendía que el ingreso o salida del régimen simplificado de tributación, eso tiene que estar automatizado en el sistema. Inmediatamente la ley, o no la ley, el reglamento te establece unos parámetros y ellos tienen la data. O sea, si un contribuyente es nuevo y cumple, automáticamente tiene que pasar al régimen. No tiene que hacer una solicitud y ellos evaluarte y decirte si sí o si no. Y así por el estilo. Pero sobre todo lo traumático, yo sé, cuando ellos deciden excluirte del régimen. O no aceptártelo. O no aceptártelo. Por aspectos que a veces tú entras, que tú tienes más ingresos, pero no te dice cuáles son los más ingresos que te están reportando, porque tú no lo ves en parte. O supuestos depósitos que tú recibiste, porque a veces te depositaron un préstamo o cualquier situación. O sea, y si existe, bueno, porque se trabaje. Porque correcto. A veces yo tengo situaciones que me lo rechazan, porque usted declaró 2 millones, pero tiene 15 en el movimiento bancario. Y está rechazado y ya, y se queda rechazado. Pero haga algo con esa información. Porque, claro. O sea, trabájela, termínela. Mire, mándeme de esos 15 cuáles son los otros. Y si yo no te la demuestro, pues entonces determíname. Pero no me lo dejen en un ámbito, en un limbo. Es correcto. Yo sé, como comentábamos al principio, en este año concluye todo el proceso de implementación de facturación electrónica, ya que en mayo de este año ingresa lo que son los pequeños y medianos contribuyentes y las personas físicas. Vamos a querer que hagamos un análisis de cómo ha estado el proceso de implementación desde su inicio, con los grandes contribuyentes, luego con los grandes nacionales y ahora con la inclusión de lo que son los MIPYME y personas físicas. Pero vamos a querer que no los aborde en este último bloque. Volvemos ahora.